Vemos sistemáticamente todos los días, desde que llegó al poder Javier Milei, un ancla política, un centro de gravedad alrededor del cual se organiza todo el poder y el proyecto político de Milei. Y esa ancla, ese centro de gravedad, es bajar la inflación. Todo lo demás se ordena detrás de ese objetivo, que excede lo económico, obviamente es un objetivo económico, pero de ese propósito, de alcanzar ese propósito, Milei supone va a derivar la construcción de su triunfo político, sobre todo en las elecciones del año que viene. Es decir, la baja de la inflación, la reducción de la inflación es la gran variable que atrae los votos. Hay en el gobierno quienes tienen una visión optimista del comportamiento de la inflación. Por ejemplo, hoy, un economista muy destacado del gobierno, uno de los economistas más sólidos del gobierno de Milei, que es el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, presentó este cuadro, este gráfico, en una larga presentación que realizó en Nueva York frente a inversores interesados en la peripecia económica de la Argentina. Vamos a mirar qué dice Werning en este gráfico respecto de la inflación. Esta línea tenue es el REM, es decir, es el reporte de expectativas de mercado, relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central, auscultando, consultando a los principales estudios de ciencias económicas que hacen pronósticos de inflación. Esto es lo que enorgullece al gobierno todo el tiempo y que está todo el tiempo destacando Javier Milei, como los economistas en general le han apostado en términos relativamente pesimistas al comportamiento o a los logros del gobierno, que son más exitosos que estas expectativas de inflación, que serían esta línea azul. ¿Qué indica? Este sería el índice de precios. 4,6 fue el último que conocimos, y para julio 3,7% de inflación. Ese es el pronóstico del índice de inflación que realiza Vladimir Werning delante de inversores en Estados Unidos en una reunión que tuvo lugar hoy. Y la inflación núcleo, que es la inflación donde no hay componentes estacionales, donde no hay aumentos de precios de una sola oportunidad, como pueden ser las tarifas, es la inflación donde hay los productos de mayor consumo, sobre todo alimentos, en 3,2, muy baja. Este es el Banco Central mirando la peripecia económica, como decíamos, la curva de la inflación. Hay visiones contrapuestas, más pesimistas, visiones que tienen que ver con una mayor preocupación respecto del comportamiento de los precios. Acá vamos a mostrar una. Esto es la consultora Econviews, que es la consultora de Miguel Kigel. Y fíjense lo que está viendo Kigel en este relevamiento, que es un relevamiento de precios en grandes supermercados del Gran Buenos Aires por semana. Por semana. Semana 4 de junio, semana 1 de julio, semana 2 de julio. Entre la última semana de junio, que hay una caída de 0,1% respecto de la semana anterior, tenemos en la 1 de julio 1,6% y 3,7% de aumento en la segunda semana de julio, la que pasó. Bueno, esto seguramente está preocupando al gobierno. ¿Y cuál es la explicación de este repunte de la inflación? Que la toma este gráfico desde la semana 3 de abril. Miren esta línea azul y este
esta subida importante a comienzos de julio. ¿Qué es lo que está? ¿Cómo se explica esta subida? Bueno, aparentemente los economistas coinciden razonablemente en pensar que en las góndolas de los grandes supermercados del Gran Buenos Aires empieza a impactar la disparada del dólar. Dicho de otra manera, aumento de la brecha. La brecha cambiaria, si tomamos el dólar oficial contra el contado con liquidación, estuvo en 55% esa brecha el viernes de la semana pasada, el último viernes, el viernes pasado. Y si comparamos el precio del dólar oficial respecto del blue, esa diferencia fue del 60%. Entonces, estamos mirando en esa ampliación de la brecha entre el dólar oficial y los dólares libres, estamos apreciando el impacto que tiene sobre el nivel de precios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que entre la brecha y la principal variable política que mira el gobierno, que es el comportamiento y preferentemente la reducción de la inflación, hay una relación muy directa. Y esa relación directa entre brecha cambiaria y comportamiento de la inflación es la que explica el comportamiento del núcleo del gobierno en los últimos 7 días. Y sobre todo desde el jueves para acá. Porque ¿qué pasó el jueves? El jueves el presidente de la Nación, adoptando una lógica bastante, como vamos a explicar, contraria al pensamiento liberal de mercado, al pensamiento de un, vamos a ponerlo en los términos en que le gusta mirarse a sí mismo a Milei, de un anarcocapitalista, denunció que había un banco, el Banco Macro, que estaba involucrado, estaba provocando un golpe de mercado. Es decir, es una idea que explica el comportamiento del mercado por la intencionalidad aparente política de un actor, en este caso un banco. Después, Camila Perochena nos va a poner esta acusación y esta lógica, esta forma de pensar en perspectiva histórica, porque es muy recurrente esta forma de explicar la economía en la Argentina, sobre todo desde el primer peronismo hasta ahora. ¿De qué lo acusa Milei al Banco Macro? De haber ejecutado 2.000 millones de dólares o 2 billones de pesos en puts. ¿Qué es un put? Es un contrato que compra el Banco Macro y cualquier otro banco, que le permite venderle al Banco Central cuando él quiere, es algo que adquirió, es su propiedad, venderle al Banco Central un bono del Tesoro al precio que dice el bono. En tiempos de Massa, para que los bancos le compren bonos al Tesoro y financien al Tesoro, les daban esta garantía del Banco Central, que el día que quiera ese banco puede vender el bono y le va a ser reconocido por el central al precio que dice el bono y no al precio de mercado, que puede ser eventualmente menor al del bono que tiene ese banco en su poder. Bueno, esta masa de puts, esta masa de contratos de garantías, si la ejecutaran todos los bancos al mismo tiempo, estallaría la Argentina porque obligaría al Banco Central a una emisión descomunal de moneda. Este es el gran reproche, el mayor reproche que le realiza Milei al gobierno de Massa y al Fondo Monetario Internacional por haber permitido este tipo de garantías sobre la emisión de bonos. ¿Qué pasó? Que el gobierno, para muchos imprudentemente, chapuceramente, le viene avisando a los bancos: tenemos un enorme problema con los puts, tenemos que resolver ese problema y obviamente lo vamos a resolver en contra de ustedes, haciéndoles perder plata, es decir, impidiendo que ustedes puedan ejecutar ese derecho con mucha antelación. Y un banquero, en este caso uno de los accionistas del Banco Macro, que es Ezequiel Carballo, decidió, bueno, si me van a reducir mi patrimonio, algo que es mío, me lo van a recortar y no me lo van a reconocer, ejecuto ahora esto.
en beneficio, esto es muy importante de entender, de mis clientes que me prestan la plata, porque no es plata mía la que está cifrada en esos bonos que yo quiero defender, es plata de los que confían en mí y me dan sus ahorros en pesos. Esto volvió loco al gobierno. Ahí es donde Milei lo acusa de golpista al Banco Macro y donde el gobierno cae en una incoherencia importante. ¿Por qué? Porque en todo caso, Carballo, el Macro, lo que hizo fue cumplir con la primera cláusula del Acta de Mayo, que sacraliza la propiedad privada. O en todo caso, irónicamente lo podemos decir, le hizo caso a aquel presidente Milei del Foro del Yao Yao, que dijo, es un mérito de los empresarios que pongan su patrimonio, su propiedad a salvo de las garras del Estado. Bueno, Carballo vio que las garras del Estado, en este caso del Banco Central, iba a ir sobre los puts, sobre eso que es su propiedad porque lo compró, y dijo, me retiro. Esto provocó la ira del gobierno, pero acá hay un detalle muy importante, un detalle político, no técnico, no económico, y es el siguiente. El registro de esa operación que realiza el Banco Macro, el registro contable, el momento en que se sabe que ejecutó esos 2.000 millones de dólares es el jueves. Entonces, ¿por qué explicar la corrida del dólar que hubo el lunes y hubo el miércoles si los que iban contra el peso o a comprar dólares no sabían lo que había hecho el Banco Macro? ¿Quién le dijo a Milei, no, te voy a explicar, la corrida que tuvimos es por el Banco Macro? ¿Y quién le hizo cometer el error de acusar al banco de golpista cuando es imposible vincular una cosa con la otra porque lo que hizo el banco en el momento en que estaba la corrida no se sabía? ¿Alguien le miente al presidente? ¿Alguien nervioso porque las cosas no salen como tendrían que salir lo engaña o le da información cambiada? Esta es una pregunta que se hace en el mercado desde la semana pasada. A partir de ese momento, la brecha se agigantó todavía más, como dijimos, 55% entre el oficial y el contado con liquidación, 60% entre el oficial y el blue. El gobierno empieza a tomar medidas el fin de semana. Acá hay varias peculiaridades de la forma del gobierno. Acá tal vez habría que hacerle esta pregunta a Santiago Caputo, no a Luis Caputo, sino al mago del Kremlin, al encargado de la imagen de toda la operación pública del gobierno. ¿Por qué? Porque da la imagen de un grupo humano un poco desesperado, desilvanado, que no logra coordinar bien sus movimientos, haciendo anuncios un fin de semana, que en realidad cuando los gobiernos hacen anuncios, sobre todo en materia cambiaria, los fines de semana aumentan la inquietud, no la disminuyen. Y en una secuencia donde no se termina de explicar todo en el primer anuncio. El primer anuncio lo hace el presidente, después sigue el ministro Caputo y termina el secretario Quirno, Pablo Quirno, haciendo una explicación sobre lo que va a pasar con el pago de bonos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de el anuncio muy importante durante el fin de semana, por eso es raro que lo hagan a través de tweets y en forma secuencial y parcial, es como que lo van contando de a poco o parcialmente, es nada menos que sobre el programa monetario y cambiario. Es decir, la gran incógnita que se hacen hoy todos los agentes económicos respecto del rumbo del programa económico del gobierno. Otro detalle, el programa monetario y cambiario es una atribución del Banco Central. Santiago Bausili no aparece. Es como que lo ningunearan. Una pena porque es un muy buen funcionario, desde muchos puntos de vista. Es el presidente del Banco Central. Debería ser en un mundo ideal la única voz respecto de estos temas, si uno piensa en un Banco Central con autonomía. ¿Cuál es la novedad que produce el presidente y que después explica mejor Luis Caputo? El Banco Central emite pesos para comprarle dólares a los exportadores. Esos pesos van al mercado, aumentan la base monetaria y potencialmente generan inflación. Los vamos a absorber. ¿Cómo los vamos a absorber?
Esos dólares que les compramos a los exportadores los vamos a ofrecer en el mercado del contado con liquidación y ahí vamos a reabsorber los pesos que emitimos. Esto se presenta desde el punto de vista ultramonetarista del presidente como un mérito. ¿Por qué? Porque se estaría eliminando una fuente de emisión monetaria, que es la emisión del Banco Central para comprarle dólares al sector exportador. Quienes miran esto desde el punto de vista más pragmático dicen, a vos no te interesa tanto eliminar una fuente de emisión monetaria, lo que te interesa es ofrecer dólares en el mercado del contado con liquidación para bajar la brecha que tanto te inquieta y que pega sobre las góndolas. El gobierno hizo este anuncio que generó otras inquietudes de las que vamos a hablar ahora y tuvo éxito. ¿Por qué? Porque hoy, después de que se conoció esta nueva estrategia del presidente y de Caputo, el contado con liquidación cayó 7,84% y la brecha que estaba entre el oficial y el contado con liquidación en 55%, hoy estuvo en 39,59%. Es decir, lograron reducir la brecha cambiaria, que es la que más inquieta al gobierno, porque de esa brecha surge un nuevo proceso inflacionario que amenaza la estabilidad o el capital político de Milei. Eso sí, muchos agentes económicos, sobre todo los que tienen bonos en dólares, dicen, pero a ver vos, los dólares que recibís y que antes te guardabas, los dólares que te venden los exportadores y que antes te guardabas, ahora los vendés. Entonces no vas a tener el nivel de reservas que habías prometido. Y si no tenés el nivel de reservas que habías prometido, no tenés la cantidad de dólares que tenías que tener, ¿me vas a pagar los bonos? No, los bonos se han vuelto más riesgosos. Eso es la suba del riesgo país, que también subió. El riesgo país estaba el viernes en 1.555, subió hoy a 1.555 puntos, que son 44 puntos más que los que tenía o los que registraba el viernes pasado. Caputo está contento, el ministro, con estas novedades, obviamente, porque él está pensando en la brecha. Y emitió este tuit. El contado con liquidación bajó casi 10% y el central compró 36 millones de dólares. Pero para algunos medios, la obsesión de Caputo, una obsesión casi kirchnerista con los medios, pero para algunos medios la noticia hoy es que subió 3% el riesgo país. Hay otra noticia hoy que es, claro, al haber, ¿qué anuncia el gobierno? Vamos a retirar pesos. Y hay otro anuncio implícito, y no vamos a salir del cepo. Por lo tanto, es muy probable que la economía siga en una recesión o la profundice. Eso pega en la cotización de las compañías. Por eso hay una caída de 10% del Merval. Ahora, todo este problema que tiene que ver con estrategias de urgencia para bajar la brecha cambiaria nos lleva a dos preguntas que son las preguntas de fondo que se hacen muchos economistas. La primera es, si las reservas no crecen lo que tienen que crecer, si el Banco Central no acumula las reservas que pensaba acumular, al fin y al cabo, ¿la volatilidad cambiaria se puede reducir? ¿O después de todas las estratagemas cotidianas que puede haber por día, en el mediano plazo, al haber menos dólares, no va a haber volatilidad igual? ¿No va a volver a crecer la brecha? Esta es una pregunta que no la podemos contestar. Habrá que ver en las próximas semanas. Si no hay ninguna vinculación entre menos acumulación de reservas y brecha cambiaria. Ahora, hay una pregunta más general, que la dejo planteada nomás. Una pregunta que a mí resulta muy interesante, que se plantean algunos profesionales respecto de todo lo que está pasando con este programa. Y es la siguiente: el gobierno, con mucho énfasis, con mucha pasión, apostó a reducir la inflación lo antes posible y se vanagloria
de ese gráfico que mostraba Werning hoy a la mañana en New York. Todos los economistas creían que esta línea gris es la que iba a ocurrir. Y miren lo que logramos nosotros, mucho más. Este es el milagro Milei, pasar de 25,5 a 4,6. Y nos dice Werning a 3,7 de inflación mensual. Ahora, la pregunta es, ¿esto se puede hacer aunque las condiciones generales de la economía todavía no estén arregladas? ¿Puedo bajar la inflación y después ocuparme del tema de las reservas y después preocuparme del tema cambiario y después preocuparme del problema monetario? O si no tengo todo eso medianamente resuelto, la inflación vuelve y esta caída es medianamente inconsistente. Esta es una pregunta conceptual. El gobierno está corriendo tratando de ponerse delante de sí mismo en la carrera y de ir tocando clavijas, tocando palancas para que este proceso desinflacionario se mantenga, a pesar de que tiene que mantenerse con muchas inconsistencias de fondo. Este es el tema. Ahora, si el gobierno ofrece dólares en el mercado del contado con liquidación y la brecha se achica y los dólares, es una hipótesis, es el sueño de Milei, los dólares paralelos, los dólares libres, el precio, se empieza a parecer al precio del dólar oficial y se va cerrando la brecha. En la medida en que estos dos precios se parezcan o inclusive empiecen a ser el mismo, no es el momento de salir del cepo. No es el momento de salir del cepo sin miedo a un salto inflacionario. Pregunta, y esta pregunta se la hace Martín Guzmán, el primer ministro de Economía del gobierno anterior. ¿No estamos viendo que Milei va hacia Milei? ¿No estamos viendo que es una recta sinuosa, por decirlo irónicamente, hacia la dolarización, que es lo que el presidente quiere? ¿No está cumpliendo Milei con el discurso que dio en la Fundación Libertad cuando dijo reducir drásticamente la cantidad de pesos y fijarla, no emitir nunca más? Y dolarizar, liberando todas las trabas que tiene la economía argentina para operar con dólares. Es una idea que está muy temprano en el pensamiento de Milei, pero, y acá hay algo muy interesante, está muy temprano en el pensamiento de Luis Caputo y de Santiago Bausili. ¿Por qué? Miren esto. Esto es Anker Latinoamérica. ¿Qué es Anker Latinoamérica? La consultora que tenían Caputo y Bausili. Es decir, hoy se da la peculiaridad de que en el Ministerio de Economía y en el Banco Central hay dos socios comerciales. Informe especial, esto es importante, del 24 de mayo del 23. Para esta época, Luis Caputo estaba lejísimo de estar con Milei, trabajaba para Horacio Rodríguez Larreta. Esto no quiere decir que este informe fuera inspirador de ideas de Larreta. Probablemente Larreta en ese momento ya estaba mucho más cerca de Lacunza, que iba a ser su ministro de Economía eventualmente si llegaba a la presidencia. Pero lo interesante es esto. ¿Qué se preguntan Caputo y Bausili acá? ¿Es viable una dolarización? ¿Y qué dicen? Que sí. Dicen algo más. La dolarización sería mucho más saludable, o dicho más estrictamente, tiene menos posibilidades de fracasar que ir a un mercado de flotación libre, metas de inflación y tasa de interés alta. Dicho sea de paso, que es el que está registrado, ese modelo, en el último acuerdo o en el último staff report del Fondo Monetario Internacional, que no se parece en nada con lo que están haciendo. Y es un staff report que recoge la opinión del propio gobierno, no es un invento del fondo. Es decir, acá hay una disidencia entre el gobierno y lo que el gobierno había acordado con el fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el 24 de mayo del 23, Caputo está pensando en la dolarización y Bausili también, mucho más de lo que en general se sabía. Como sabemos, la divergencia con el fondo generó un conflicto con el fondo.
un conflicto explícito entre el presidente y Rodrigo Valdés, que es el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, el encargado directo del programa argentino. Y hay un malestar con el fondo que hoy Gita Gopinath, que es la segunda del fondo, la vicedirectora del Fondo Monetario Internacional, que está debajo de Kristalina Georgieva, emite este tuit tratando de congraciarse con una Argentina que está hoy lejos del fondo y donde hay este ruido. Saluda a la Argentina por haber vencido la Copa América ayer en ese partido extraordinario con Colombia. Todo este problema que tiene que ver con cómo el gobierno estabiliza en serio la economía y sobre todo cómo el gobierno despeja la incógnita monetaria y cambiaria sin la cual, si esa incógnita no se despeja, es muy difícil pensar en una recuperación de la actividad económica, tiene un puente con la geopolítica. Y este fin de semana, el sábado, pasó algo que toca directamente a Milei, y es el atentado contra Donald Trump. ¿Por qué? Y porque ese atentado, para la opinión pública en general y para los expertos en particular, ya casi que lo convierte a Trump en el próximo presidente de Estados Unidos. Hoy Trump designó a su vice, J.D. Vance, es un senador por Ohio, converso, es lo que se llamaba un never Trumper, alguien que nunca iba a ser trumpista y que dijo en su momento que Trump podía ser un Hitler para los Estados Unidos. Bueno, ese senador muy joven, no tiene 40 años, dedicado a las finanzas, al mundo de los negocios, escritor, es el candidato a vicepresidente del que parece va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué es importante para Milei? Porque si gana Trump, probablemente Milei termine siendo casi el único amigo que tiene Trump en América Latina, salvo que este domingo que viene, no, el próximo, el 28, termine ganando Edmundo González Urrutia las elecciones en Venezuela. La oposición venezolana está más cerca que nunca de ganarle las elecciones a Maduro, pero siempre Venezuela es una crisis eterna, una incógnita gigantesca, veremos. Pero si se reelige el chavismo en Venezuela, bueno, tenemos gobiernos reacios a Trump en México, en Colombia, en Venezuela tendríamos, y sobre todo en Brasil, el gobierno de Lula. Y acá es donde hay que mirar un triángulo, que es la relación de Milei con Trump y la mala relación de Milei con Lula. Y hoy hay una noticia que hay que interpretar bien. ¿Por qué? Porque Itamaraty, la Cancillería brasileña, convocó al embajador en Buenos Aires, Giulio Vitelli, a lo que se llama un llamado en consulta. Técnicamente el llamado en consulta es para la escala de manifestación de enojo de un país hacia otro, el gesto anterior al retiro de embajadores. El llamado en consulta es una señal de enojo de un país hacia otro. Esto es lo que se interpretó de este llamado en consulta a Giulio Vitelli, que lo tenemos, esta foto es de recién. Este es Mauro Vieira, el canciller de Brasil, este es el embajador de Brasil en Buenos Aires, hablando con Lula. Vaya a saber qué le está explicando. ¿Qué explica Itamaraty? No es así como lo está explicando Pañi, porque este es un llamado en consulta de otra naturaleza y lo que lo distingue del llamado en consulta habitual es que tiene fecha de regreso el embajador. No es que lo llaman y probablemente de ahí derive una ruptura de relaciones. Vitelli va a estar de nuevo en Buenos Aires el miércoles de la semana que viene. Entonces, es solo la asistencia a una reunión donde el gobierno brasileño, esto es importante, va a mirar todos los aspectos de la relación con Argentina que está tensa. Ahora, ¿qué miran algunos brasileños opositores a Lula? Dice, Lula se está equivocando, porque con la agresividad que le está aplicando a Milei,
sistemáticamente, lo está echando todavía más a Milei en brazos de Trump si es que gana Trump. Y eso, dicen esos críticos de Lula, es un problema para Brasil porque para Brasil, para el rol de Brasil inclusive en el mundo, para el peso político de Brasil, representar la región y tener una buena relación con la Argentina es estratégico. Entonces acá tenemos un triángulo, Estados Unidos, Argentina, Brasil, interesante que habrá que seguir de acá hasta fin de año. ¿Por qué es importante esto para las finanzas? Porque el gobierno calcula que con un Trump en la Casa Blanca llega el cheque. Y con el cheque ahí sí se fortalecen las reservas y con el cheque sí empieza a ser todo más fácil para la liberación del cepo, la normalización económica. Otro crédito similar al crédito en el que estuvo involucrado Caputo cuando negociaba el gobierno de Macri con el gobierno de Estados Unidos, también con Trump. Entonces es como una especie de repetición. Mientras tanto, el gobierno, alrededor de todo este problema económico, se sigue rediseñando, sigue aplicándole otra geometría al esquema de poder. Esta noche acaba de salir la información de la Casa de Gobierno oficialmente, se creó una nueva Secretaría de Inteligencia. Bueno, en cualquier país sería una noticia relativamente secundaria. En la Argentina es una noticia central porque todos sabemos el peso que tienen, el peso malsano que han tenido en los últimos 20, 30 años los servicios de inteligencia sobre la política, sobre la vida política y sobre la relación entre justicia y sociedad, y poder político y justicia. Es decir, estamos hablando de un núcleo muy duro de lo que los italianos, Norberto Bobbio llamaba el sotogoverno, lo que está por debajo del gobierno, los sótanos de la democracia. Muchas cosas no se explican en la Argentina sin entender qué pasa con los servicios de inteligencia. Entre otras, la impunidad en el atentado contra la AMIA. Este 18 de julio se cumplen 30 años de esa experiencia dolorosísima para la Argentina. Entre otras cosas, la muerte de Nisman tampoco se explica si uno no pone el ojo en los servicios de inteligencia. Por eso, el gobierno pretende decir, acá ponemos un punto y empezamos de nuevo, inclusive le ponemos otro nombre, la volvemos a llamar CIDE, no AFI, y creamos una agencia de inteligencia que tiene un servicio de inteligencia argentino, una agencia de seguridad nacional, le interesa al gobierno esta palabra, seguridad, porque es una demanda permanente que detectan obviamente en las encuestas, y esto, una agencia, que esto no existía, una agencia federal de ciberseguridad, destinada a prevenir ataques a los archivos del Estado y a los archivos en general de la economía. Habrá que ver si se usa para otras cosas también. Porque para aquellos que diseñan campañas electorales, como por ejemplo Santiago Caputo, es dulce de leche todo lo que es acumular tecnología para poder auscultar qué está pasando en el electorado a nivel de redes. Y una novedad, una división de asuntos internos que le va a permitir, en un caso hipotético, ideal, algunos pueden decir utópico, a los agentes de inteligencia, sin pedir permiso de sus superiores, como era obligatorio hasta ahora, denunciar que han recibido órdenes ilegales. Hasta ahora, si un agente de inteligencia recibía una orden ilegal, vayan y pínchenle el teléfono a fulano por izquierda, tenía la posibilidad de pedir permiso a su superior de que había recibido esa orden, difícilmente el superior que le había dado la orden le iba a dar el permiso, e ir a la Comisión Bicameral del Congreso de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia para denunciar. Nunca hubo una denuncia. Ahora pareciera que eso se estimula un poco más. Muy importante. ¿Cuáles son las novedades políticas de este nuevo esquema? Acá va a haber un jefe, acá va a haber un jefe y acá va a haber otro jefe. Y son 3 jefes y acá otro. 4 jefes de la misma categoría, del mismo peso interno. Quiere decir que en esta CIDE lo que el gobierno pretende es que no haya un caudillo espía. Vamos a ponerlo metafóricamente, un estuuso. Es decir, un espía que maneja durante mucho tiempo todos los mecanismos de esa casa o de esa agencia ante la contemplación un poco paralizada
del poder político. Acá la pretensión de Milei con este esquema, y la cabeza de Santiago Caputo está detrás de esto, es que el poder lo tenga el director de esta agencia, que es Sergio Neifert, alguien puesto por Caputo. Por Caputo no el ministro, sino Santiago. Ahora, hay una gran novedad, muy importante, y es que Neifert, que va a estar al frente de todo este aparato, este es el artículo 4 del DNU que organiza o que crea esta nueva CIDE, Neifert, y esto es importantísimo, probablemente sea la mayor novedad, Neifert va a ser el único administrador de los fondos reservados, no solamente de la CIDE, sino de todo el aparato de defensa, los fondos reservados que tienen las Fuerzas Armadas y, atención, Patricia Bullrich, de los fondos reservados de las Fuerzas de Seguridad y de los organismos de investigación del Ministerio de Seguridad. Vamos a ver cómo le cae a Bullrich esta novedad. Es decir, Neifert, a nivel de sotogobierno, a nivel de fondos reservados del Estado, va a ser él, y no tanto él, Santiago Caputo, un hombre poderosísimo. En Santiago Caputo se está acumulando una masa de poder muy importante, como pocas veces se vio en un solo funcionario en la administración pública argentina a lo largo de su historia, con la peculiaridad de que Caputo ni siquiera es funcionario. Es un asesor contratado por la Secretaría General, es decir, por Karina Milei. Es raro este esquema, pero tiene un poder enorme. Merecería ser analizado en toda su ramificación el poder de Caputo. Ahora tiene este poder que le asigna hoy este decreto. Su subordinado, que es Neifert, va a manejar toda la masa de fondos reservados y va a decir, doy hasta acá o doy menos, o avanzo o no avanzo. Es importantísimo este tema. Y voy a dar un ejemplo de por qué es importante. Nosotros venimos hablando de Rosario. ¿Qué nos interesa en Rosario? Que Rosario es como una especie de reducción a escala de un sistema muy complicado de avance del crimen organizado, de avance de estructuras mafiosas, de avance del narcotráfico, que no puede existir sin la complacencia del Estado. No es que el Estado se retira y avanzan mafias privadas. Necesariamente el Estado es cómplice y es socio de esas mafias que avanzan. ¿El Estado quiénes son? La policía, la justicia. Y ahora vamos a mencionar un caso, la AFI. ¿Por qué? Porque hay una investigación que la sigue la Procuración dedicada al narcotráfico federal, nacional, junto con los fiscales federales de Rosario. Investigan una mafia de policías ligadas a los monos, ex policías, al frente de la cual hay un prófugo ahora, que se llama Juan José Raffo. ¿Qué descubren? Que el jefe de la AFI, el jefe de los servicios de inteligencia de Rosario, le pasaba información a esta mafia para que pudiera ponerse a salvo de las investigaciones judiciales. Ese jefe de la AFI de Rosario, que viene de la administración anterior, siguió en esta, fue detenido el 14 de mayo y excarcelado la semana pasada. Excarcelado antes de que lo procesen. ¿Quién lo excarcela? El juez Marcelo Bailaque, que se hizo famoso porque tiene como contador al contador Gabriel Misau, que es el contador de Líndor Alvarado, el principal narco de Rosario. Entonces, el jefe de la AFI, acusado de proveer información no a la AFI, sino a los que tenían que ser perseguidos por la AFI, termina siendo beneficiario de una excarcelación antes del procesamiento, ahora está procesado, pero libre, por parte de un juez que comparte el contador con el principal narco al que tiene que investigar. Esto es Rosario. Es de desear que la Argentina no camine en esta dirección. Acá es donde es importante el papel de un servicio de inteligencia y de cualquier organismo de seguridad en un país que está expuesto a estos riesgos, a estos problemas. Este gobierno, el gobierno de Milei, por otras razones, tiene potencialmente, pero lo puede tener realmente, un poder enorme sobre la justicia. ¿Por qué? Porque por demoras, abstenciones, distracciones, revisión de candidaturas,
hay 143 ternas de cargos judiciales, jueces, que deben ser resueltas por el Poder Ejecutivo. ¿Por quién? ¿Por Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia? No, porque Mariano Cunio Libarona, por 1000 razones, entre otras los problemas de antecedentes que tiene, está pintado en el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia lo maneja Sebastián Amerio, subordinado a Santiago Caputo. Sí, tenemos a Amerio, Santiago Caputo, Neifer, Santiago Caputo y muchos otros. Tienen que resolver el nombre de 143 jueces que serán enviados al Senado para su acuerdo. De todas las vacantes que hay en la justicia hoy, la mitad están sobre el escritorio de Amerio en el Ministerio de Justicia. Además, está vacante la Procuración General de la Nación. ¿Quién es el Procurador General de la Nación? El jefe de los fiscales. En un sistema judicial que le quita peso al juez y va, lo que se llama el sistema acusatorio, le asigna la función principal al fiscal, el Procurador General de la Nación se convierte en un jefe de la CIDE por 4. Ese lo tiene que designar también el gobierno, tiene que lograr 2/3 de los votos del Senado, de los presentes. Hay varios candidatos, probablemente el más aventajado es un camarista de casación, Mariano Borinsky. En todo este contexto aparecen las candidaturas de nuevo de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Vamos a dialogar ahora, enseguidita, con Juan Manuel López, es el presidente de la bancada de la coalición cívica en el Congreso, muy atento a este tema de la designación del Lijo. Tanto Caputo, Santiago Caputo, como Sebastián Amerio, por lo menos hasta el jueves de la semana pasada, le decían a los senadores, o son los dos o no es ninguno. Casi que es decir, no es ninguno, porque es muy difícil que el doctor García Mansilla logre 2/3 de los presentes en el Senado. Los amigos del Lijo, sobre todo Ricardo Lorenzetti, dice, bueno, pero podría modificarse esa regla, sacarlo a García Mansilla y poner una mujer, preferentemente Mariana Catalano, una camarista de Salta Federal muy ligada a Lorenzetti. En el gobierno no compran esa idea, parece que es hasta ahora solo una idea de Lorenzetti, que ha tenido mucha influencia sobre Milei. Lijo se complica entonces un poco, y se complica también delante del kirchnerismo. ¿Por qué? Por un problema que a muchos en el kirchnerismo lo tiene mortificado, irritado. El 4 de abril, hace tiempo ya, hubo una manifestación contra el gobierno. En esa manifestación se usó, como después se iba a usar también en la Plaza del Congreso cuando fue la movilización en contra de la ley de bases, gas pimienta. Por el gas pimienta quedaron afectados 2 militantes kirchneristas, Juan Marino, Lorena Popoic. Hicieron una denuncia. Esa denuncia cayó en el juzgado del Lijo. Como suele suceder con las denuncias que al Lijo no le gustan, quedó dormida y hasta el día de hoy no lo llamaron ni siquiera a declarar. Una causal que le sirve a muchos kirchneristas para preguntarle a Cristina, ¿y vos, aún viendo esto, lo vas a apoyar al Lijo? Sigue el gran signo de pregunta sobre la figura de Cristina, tal vez en la cabeza de Cristina, respecto de qué hacer con Lijo, que se ha transformado, vamos a hablar ahora con Juan Manuel López de esto, la figura del Lijo en una especie de línea divisoria entre dos Argentinas, con distintas sensibilidades respecto de la calidad institucional. Vamos a empezar Odisea. Vamos a hablar con Juan Manuel López de una agenda muy interesante que tiene el Congreso y la política hoy mirada desde la coalición cívica, la fuerza que todos sabemos lidera Elisa Carrió. Pancho Oliveras nos va a traer un temazo. El aumento, la expansión de las apuestas online entre los jóvenes y el gran negocio político y deportivo que hay detrás. Daniel Vilota, otro tema muy interesante, bastante poco conocido. Un fraude multimillonario en la provincia de Buenos Aires de una mafia dedicada a borrar multas, a eliminar multas de tránsito y de otro tipo, pero básicamente de tránsito, organizada por políticos, alguna relación con Massa. Ya les dije, Camila Perochena lo va a poner a Milei en foco, esta idea de que
porque hiciste tal cosa con los bonos, sos un golpista, y nos va a mostrar esa línea de pensamiento en los antecedentes históricos que tiene la Argentina. Y quédese al whisky porque Carola trae de todo, no solo whisky. Trae una imagen extraordinaria de un faraón llamado Chiquitapia, que tiene un esclavo para que le seque la transpiración, el narcisismo de los políticos y los distintos productos, marcas asociadas a políticos, sobre todo de perfumes, y más específicamente las líneas de perfumes que se lanzan en la política argentina, todo esto desde Perfumería Kenan. Después de Odisea, quédese a verlo a Luis Novarecio, que en más entrevistas entrevista a Oscar Sago, diputado en el Congreso Nacional de la Libertad Avanza. Empezamos Odisea, vamos a hablar con Juan Manuel López.